Me senté en un banco de madera afuera de la iglesia Saint, Centro Médico de María. Mis manos se apretaron tan fuerte que mis nudillos palidecieron. La brisa primaveral traía el leve aroma de las magnolias en flor, y la luz del sol se reflejaba en el elegante exterior de vidrio del hospital, pero nada de eso me tocó. Mi marido, James Larson, yacía en la unidad de cuidados intensivos detrás de esas paredes, luchando contra un enemigo que no habíamos previsto. Los transeúntes charlaban en voz baja, sus vidas no se veían afectadas por el peso que yo llevaba. Y por un momento fugaz los envidié. Deseé poder ser solo otra mujer disfrutando de una tarde cálida, debatiendo dónde comer o qué flores plantar. Pero esa versión de mí ya no existía. Mi mundo se había reducido a una habitación de hospital estéril, llena del zumbido incesante de las máquinas. James solía ser una fuerza de la naturaleza. Pasaba 12 horas fabricando gabinetes a medida y luego volvía a casa para preparar la cena, con los ojos brillantes, mientras me preguntaba cómo había sido mi día. Su sonrisa tenía una manera de convencerte de que todo estaría bien, incluso cuando la vida se sentía abrumadora. Él era mi ancla, mi constante. Pero ahora, viéndolo desvanecerse, sentía que me hundía en arenas movedizas. Hace 6 meses pensábamos que teníamos toda la vida por delante. Soñábamos con viajes que aún no podíamos permitirnos, una casa más grande para los hijos que esperábamos tener, quizá incluso un cachorro. Entonces James llegó a casa una noche, pálido y agotado, desestimando su cansancio como si solo fuera un día difícil. Pero la fatiga persistió, se intensificó y pronto aparecieron moretones inexplicables y noches en las que le costaba respirar. Los médicos usaron términos que parecían irreales. Anemia aplásica. Su cuerpo estaba atacando su médula ósea, cerrando la fuente de sus células sanguíneas. Sin un trasplante de células madre, dijeron, sus posibilidades eran escasas. Intenté ser su apoyo, tomándole la mano y susurrando, saldremos adelante. Pero sola en el baño cada noche, sollozaba en una toalla, ocultando mi desesperación. Porque yo sabía algo que James no sabía. Él no tenía familia. Criado en hogares de acogida, nunca había conocido a sus padres ni sabía si tenía hermanos. Sin familiares cercanos, encontrar un donante compatible era casi imposible. Nos unimos al Registro Nacional de Donantes, pero los médicos fueron directos. La espera podía durar meses, tal vez años, y James no tenía ese tiempo. Más temprano hoy, su médico me apartó, y sus palabras me hirieron profundamente. Sara, nos estamos quedando sin opciones. Si no encontramos un donante pronto, no terminó la frase. No hacía falta que lo hiciera. Sabía a qué se refería. Las lágrimas corrían por mi rostro, mientras me sentía completamente impotente. Como enfermera, había pasado mi vida ayudando a otros a sanar, pero no podía salvar al hombre que más amaba. Pensé en la vida que habíamos construido juntos, nuestra acogedora casa de ladrillo en las afueras de Asherville, la mecedora que construyó para nuestro primer aniversario, la nota que aún sigue prendida junto a la puerta de la cocina. Eres mi para siempre. La idea de perderlo era insoportable, pero una voz silenciosa me advertía que tal vez tendría que afrontarlo. Me odiaba por siquiera considerarlo, pero el dolor ya empezaba a envolver mi corazón con sus fríos tentáculos. Entonces, como si el destino no fuera lo suficientemente cruel, escuché algo que lo cambió todo. Conocí a James en una noche en la que la vida se sentía simple y luminosa, mucho antes de que los hospitales y los expedientes médicos nos consumieran. Acababa de terminar mi último examen de la escuela de enfermería, exhausta pero eufórica, y mis amigas me arrastraron a una cafetería acogedora en el centro de Asheville. Era un lugar encantador, con suelos de madera que crujían y el cálido aroma del café recién hecho. Todavía puedo ver a James entrando, cargando una bolsa de herramientas de una ferretería, sus jeans cubiertos de acerrín, irradiando una confianza tranquila que me hizo detenerme. Me miró y sonrió tímidamente, preguntando si el asiento frente a mí estaba libre. Esa noche hablamos durante horas sobre su amor por la carpintería, mi sueño de trabajar en pediatría, nuestro odio compartido por las anchoas, pero nuestro amor por el pastel de manzana. Cuando se reía, sus ojos se arrugaban y algo dentro de mí hizo clic. Desde esa noche, James se convirtió en mi constante. Me sorprendía con pequeños gestos, un frasco de mermelada del mercado local, un ramo de margaritas envuelto en cuerda, un libro que sabía que yo quería leer. Hacía que lo ordinario se sintiera extraordinario.
2 años después, nos paramos bajo un pino imponente, intercambiando votos ante familiares y amigos. Llevaba el collar de perlas de mi abuela y James lloró abiertamente mientras yo caminaba hacia él. Nunca ocultó sus emociones, siempre eligiendo amar plenamente, sin reservas. Nos instalamos en una pequeña casa de ladrillo a las afueras de Asheville. Una casa para arreglar que James juró que podría restaurar él mismo. Y lo hizo. Lijó los pisos, construyó gabinetes, incluso fabricó una mecedora para nuestro primer aniversario. Esa silla aún está en nuestro porche, testigo silencioso de incontables noches meciéndonos juntos, viendo cómo brillan las luciérnagas en el crepúsculo de Carolina del Norte. La vida se sentía completa, aunque imperfecta. La única pieza que faltaba eran los hijos. Empezamos a intentarlo poco después de la boda, esperando que sucediera fácilmente, como les pasaba a otros. Pero pasaron los meses sin ningún cambio. Los médicos dijeron que mi cuerpo no cooperaba, que la concepción natural quizá nunca ocurriría. Probamos tratamientos, inyecciones, incontables citas y, finalmente, FIV. El primer intento falló, el segundo también. Cada prueba negativa me iba desgastando, haciéndome sentir que le había fallado a los dos. Pero James nunca vaciló. En las noches en que lloraba hasta que me dolía la cabeza, él me abrazaba y susurraba: «Sara, esto no cambia cuánto te amo». Él sugirió la adopción, con los ojos brillando mientras hablaba de darle un hogar a un niño. Quería compartir su entusiasmo. Pero una parte de mí seguía anhelando un hijo con sus ojos verdes y esa sonrisa torcida que ponía cuando intentaba contener la risa. Un día, después de otro ciclo fallido, me derrumbé en sus brazos, sollozando: «Te mereces una esposa que pueda darte una familia». Él levantó mi barbilla, con la mirada firme. «Sara, no me casé contigo por los hijos. Me casé contigo por ti. Tú eres mi familia». Ese era James, inquebrantable, amable, desinteresado. Él podría haberse sentido frustrado o distante. En cambio, elegía el amor cada vez. Esas dificultades nos enseñaron resiliencia, preparándonos para la tormenta que vendría. Porque cuando James enfermó, nuestro mundo se hizo pedazos. Comenzó de manera tan sutil que apenas lo notamos. James llegaba temprano a casa, desde el taller, restando importancia a su fatiga con una sonrisa. «Solo estoy cansado, Sara. Ha sido un día largo». Pero el agotamiento se volvió más intenso, como un peso invisible que lo arrastraba hacia abajo. Luego aparecieron los moretones, pequeños al principio, como si se hubiera golpeado con una mesa, pero pronto surgieron sin motivo, manchas oscuras que se extendían por sus brazos y piernas. Una noche me desperté y lo vi jadeando, llevándose las manos al pecho como si no pudiera respirar. Como enfermera, supe que algo no estaba bien. Le rogué que fuera al médico, y cuando por fin aceptó, esperaba que fuera algo sencillo, una deficiencia, tal vez estrés. En cambio, nos enviaron a un hematólogo que le hizo todas las pruebas imaginables. Nunca olvidaré el momento en que llegaron los resultados. El médico nos hizo sentar. Su tono era mesurado. «James, tienes anemia aplásica. Es rara y en tu caso grave. Tu médula ósea está fallando». Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. James solo asintió, tan tranquilo como siempre, y preguntó: «¿Qué hacemos?». La respuesta era a la vez sencilla e imposible. Un trasplante de médula ósea, pero requería un donante compatible, idealmente un hermano o un familiar cercano. Miré a James, rogándole en silencio que dijera que tenía a alguien, pero sabía que no era así. Creció en hogares de acogida, mudándose de casa en casa, y no tenía conocimiento de sus padres ni de hermanos. Nos inscribimos en el Registro Nacional de Donantes, pero los médicos fueron francos. Podría tomar meses, incluso años, encontrar un donante compatible entre desconocidos, y James no tenía ese tiempo. La enfermedad avanzó rápidamente. Sus manos fuertes temblaban cuando intentaba sostener una taza. El hombre que antes trabajaba hasta altas horas de la noche ahora luchaba por cruzar la sala. Aún así, intentaba protegerme, bromeando sobre las batas de hospital y burlándose de mí por preocuparme demasiado. Por las noches, cuando creía que yo dormía, lo escuchaba susurrar oraciones, pidiendo fuerza no para él, sino para mí. Le tomaba la mano en la cama del hospital, forzando una sonrisa, diciéndole: «Vamos a superar esto».
pero por dentro estaba aterrada de perderlo, de una casa vacía, de una vida que no había planeado. Una tarde, después de otra transfusión, el médico me apartó a un lado. Su voz era suave pero definitiva. Sara, se nos están acabando las opciones. Si no aparece un donante compatible pronto, me temo que no le queda mucho tiempo. Asentí, incapaz de hablar, con las lágrimas quemándome los ojos. Había visto la muerte como enfermera, pero nada me preparó para perder a James. Salí al patio del hospital, desesperada por aire, por cualquier cosa que me hiciera sentir en tierra firme. Fue entonces cuando lo escuché. 2 empleados del hospital estaban de descanso cerca, conversando, sin saber que yo los escuchaba. ¿Conoces a ese tipo de la UCI, Larson? Se parece muchísimo a un tipo que vive en Willow Creek, te lo juro. Es como si fueran gemelos. Mi corazón se detuvo. Willow Creek, un pequeño pueblo de montaña, a 2 horas de Asheville. ¿Podría ser una coincidencia? ¿O podría James tener familia allí? ¿Alguien que pudiera ser compatible? Por primera vez en semanas sentí un atisbo de esperanza. Frágil, pero real. Willow Creek era un pueblo tranquilo, a unas 2 horas en coche de Asheville. Había visitado una vez durante la escuela de enfermería para un programa de alcance sanitario. Era un lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde los vecinos aún saludaban a los desconocidos con un gesto de cabeza. ¿Podría ser casualidad? A veces la gente se parece, pero algo dentro de mí insistía en que no era así. James había crecido abandonado, dejado al nacer sin ningún registro de su familia. Había pasado años preguntándose si habría alguien allá afuera que compartiera sus rasgos, su sangre. Recordé una noche en nuestro porche cuando confesó: a veces pienso en encontrarlos, pero ¿y si entonces no me querían? ¿Por qué me querrían ahora? Su voz contenía un dolor silencioso que yo no podía aliviar. Dejó ir esa idea, enfocándose en nuestra vida juntos, creyendo que la familia era lo que uno creaba. Pero ahora la familia podía significar supervivencia. Esa noche, apenas dormí, sentada junto a la cama de James, sosteniendo su mano mientras las máquinas zumbaban. Su piel estaba pálida, su respiración era superficial pero constante. Le susurré: «Voy a arreglar esto, James. Cueste lo que cueste». A la mañana siguiente, pedí una licencia de emergencia en el trabajo. Mi supervisora, entendiendo la condición de James, me abrazó y aprobó la solicitud sin dudarlo. Hice una maleta, con el corazón latiendo entre el temor y la determinación. No tenía un nombre, solo que un hombre en Willow Creek se parecía a mi esposo. Llevaba una foto de James en mi teléfono y un hilo de esperanza. Antes de irme, visité la habitación de James. Él estaba despierto, ofreciéndome una sonrisa débil. «Parece que vas en una misión», bromeó, su voz débil pero cálida. Le besé la frente. Tal vez sí. Trató de preguntarme más, pero lo detuve. «Solo descansa. Volveré pronto». No podía contarle sobre Willow Creek ni sobre el hombre que podría ser familia, no hasta saber si era real. El viaje desde Asheville se sentía como un sueño. Las autopistas dieron paso a caminos sinuosos, campos de flores silvestres y las suaves colinas de Willow Creek. Al cruzar un puente de piedra hacia el pueblo, susurré una oración. «Por favor, que esto sea real. Que haya alguien que pueda salvarlo». Aparqué cerca de una tienda general y salí del coche, sujetando mi teléfono. El pueblo se movía despacio, granjeros transportando suministros, un anciano barriendo su porche, niños en bicicleta. Observé cada rostro, buscando los pómulos marcados de James, sus ojos, cualquier cosa. En la tienda general me acerqué a la dependienta, una mujer de unos 60 años con ojos cálidos. «Disculpe, estoy buscando a alguien. No sé su nombre, pero dicen que se parece así». Le mostré la foto de James. Sus ojos se abrieron de par en par. «Ese tiene que ser Ethan Brooks. Vive junto a los huertos de la Ruta 12. Se parece mucho a él». Mi corazón dio un salto. Ella me dio indicaciones y le agradecí, volviendo rápidamente a mi auto. Mis manos temblaban mientras conducía hacia la Ruta 12, hacia lo que podría ser la respuesta a cada oración que había susurrado. No sabía si Ethan Brooks estaba relacionado con James, pero estaba a punto de averiguarlo.
La Ruta 12 era un camino estrecho, flanqueado por altos robles y extensos campos. Comenzó a caer una lluvia ligera, empañando mi parabrisas y suavizando el horizonte. Disminuí la velocidad al ver un buzón con Brooks pintado en letras desvaídas. La casa era antigua, con la pintura descascarada, rodeada de manzanos y senderos embarrados. Un columpio de madera se mecía con la brisa y un perro ladraba débilmente a lo lejos. Me quedé sentada en el coche, aferrada al volante, con el pulso acelerado. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si estaba a punto de hacer el ridículo en la puerta de un desconocido? Pero entonces imaginé a James, su mano frágil en la mía, su sonrisa ocultando el miedo, y salí del coche. Los escalones del porche crujieron mientras los subía. Llamé a la puerta, primero suavemente, luego más fuerte cuando nadie respondió. La puerta se abrió, dejando ver a un hombre alto, de hombros anchos, ligeramente encorvado, con el cabello castaño oscuro cayéndole sobre la frente. Sus ojos se me cortó la respiración. Eran del mismo verde que los de James, la misma forma, la misma profundidad. ¿Puedo ayudarle? Su voz era baja, cautelosa, con un matiz áspero. Levanté mi teléfono con las manos temblorosas, mostrando la foto de James. Este es mi esposo, James Larson. La gente dice que usted se parece a él. Frunció el ceño, mirando la pantalla durante un largo momento. Su expresión cambió, confusión, incredulidad, luego algo más crudo. Se frotó el cuello. Vaya, no lo puedo creer. Me miró ahora con más suavidad. ¿Quién eres? Sara, su esposa. Se hizo a un lado. Será mejor que pases. La casa era modesta, con muebles gastados y un leve aroma a café y cuero. Me indicó una silla con un gesto. Siéntate. ¿Dices que él es tu esposo? Asentí, aferrando mi bolso. Está en el hospital, muy enfermo. Necesita un trasplante de médula ósea. Dijeron que no tiene familia, pero entonces escuché sobre usted. Mi voz se quebró. Tenía que venir. El hombre, Ethan Brooks, se sentó frente a mí, con los codos apoyados en las rodillas, mirando de nuevo la foto. Creo que podría ser mi hermano. Las palabras me golpearon como una ola. ¿Tu hermano? Él asintió. Nuestra madre no era muy buena madre. Tuvo muchos hijos, de diferentes padres. Cuando era joven tuvo otro niño. Dijo que no podía quedarse con él. Lo dejó en el hospital. Era demasiado pequeño para hacer algo, pero nunca lo olvidé. Siempre me pregunté qué le había pasado. Su voz se quebró mientras se frotaba la cara. Ni siquiera sabía su nombre hasta ahora. Las lágrimas nublaron mi visión. James ha estado buscando a su familia toda la vida. Pensaba que estaba solo. La mandíbula de Ethan se tensó y se puso de pie de repente. Lo haré, el trasplante. Sin dudarlo. Si es mi hermano y puedo ayudarlo a vivir, cuenten conmigo. Agarró las llaves de su camioneta. ¿Cuándo nos vamos? Me quedé mirando, atónito por su determinación. Me había preparado para discusiones, explicaciones, tal vez incluso súplicas, pero no hubo nada de eso. Era como si hubiera estado esperando este momento. Salimos de Willow Creek esa tarde. La lluvia caía con más fuerza, rayando mi parabrisas, mientras Ethan me seguía en su camioneta. Por primera vez en meses sentí el pecho más liviano. El miedo seguía presente, pero ahora había esperanza, sólida, esperanza que me anclaba. En el St. Mary's Medical Center guié a Ethan por los pasillos estériles hasta la habitación de James. James estaba despierto, incorporado, su piel pálida, pero sus ojos se iluminaron al verme, para luego entrecerrarse, confundido, al ver a Ethan. Nadie habló por un momento. La boca de James se abrió como si estuviera viendo un espejo. Ethan dio un paso al frente. Vos. Dance. Creo que soy tu hermano. James parpadeó con lágrimas formándose en sus ojos. ¿Mi hermano? Me hice a un lado, observando a dos desconocidos, unidos por la sangre, mirarse a los ojos con un reconocimiento que solo ellos podían sentir. James extendió una mano temblorosa y Ethan la tomó con firmeza. Hablaremos después, dijo Ethan suavemente, pero ahora mismo estoy aquí para salvarte la vida. Los resultados de las pruebas de Ethan llegaron rápidamente. Los médicos aceleraron todo mientras la condición de James empeoraba. Cuando el hematólogo entró en la sala de espera con una sonrisa de alivio, casi se me doblaron las rodillas.
Es una compatibilidad fuerte, dijo ella, una de las mejores que hemos visto. Me volví hacia Ethan, con lágrimas desbordándose. ¿Oíste eso? Puedes salvarlo. El rostro de Ethan mostraba sorpresa y determinación. Entonces hagámoslo. ¿Cuándo empezamos? Esa noche, James y Ethan se sentaron juntos. Me quedé afuera de la puerta, dándole su espacio. Pero sus voces se oían bajas, emocionales, al principio vacilantes, luego más cálidas. La voz de James se quebró. Solía soñar con tener un hermano. Pensaba que era una tontería, como desear algo que nunca tendrías. Pero aquí estás. Ethan se rió con la voz cargada de emoción. Supongo que la vida tenía otros planes. Lo siento por no haber estado ahí, James. No lo sabía. James le apretó la mano. No tienes que disculparte. Estás aquí ahora. Cuando entré, James me miró con los ojos húmedos. Tengo un hermano, Sarah. No estoy solo. Le besé la frente susurrando, nunca lo estuviste. El trasplante estaba programado para la mañana siguiente. Apenas dormí, mi mente repasando todas las posibilidades. Ethan estaba tranquilo, incluso bromeando con las enfermeras mientras lo preparaban. Nunca pensé que donaría mi médula ósea a un tipo que conocí ayer. Bromeó y luego miró a James. Pero me alegra que sea él. Las horas se hicieron eternas, pero el procedimiento salió bien. James fue trasladado a recuperación, las nuevas células madre empezando su trabajo. Me senté junto a su cama, sintiendo cómo volvía el calor a su mano. Por primera vez en meses, su rostro tenía un atisbo de color. Ethan vino más tarde, cansado pero satisfecho. James le agarró el brazo débilmente. Me diste una segunda oportunidad, susurró. Ethan sonrió. Supongo que ahora estamos a mano. Tú me diste una familia. No pude contener las lágrimas. Durante meses llevé conmigo el miedo y la soledad, pero ahora, entre estos dos hombres que se habían encontrado contra todo pronóstico, sentí paz. Afuera, el perfil de Asheville brillaba bajo las luces de la tarde. Pensé en lo rápido que la vida podía pasar de la desesperación a la esperanza, de la pérdida a la ganancia, en solo unos días. Por primera vez, respiré hondo, atreviéndome a creer que James podría sobrevivir y que nos habían dado más de lo que jamás habíamos pedido. Los días después del trasplante se sintieron como un nuevo comienzo. El cuerpo de James respondió bien. Cada mañana buscaba pequeñas señales, más color en sus mejillas, una voz más firme, un apretón de manos más fuerte. Ethan se mantuvo cerca, durmiendo en una silla del hospital, cuando las reglas le impedían entrar en la habitación de James. Nunca se quejó. Una tarde le llevé café y lo encontré mirando a James a través del cristal, con asombro en los ojos. Es realmente mi hermano, dijo en voz baja, como si aún lo estuviera asimilando. James se fue fortaleciendo, y un día fresco de otoño dio sus primeros pasos afuera desde el trasplante. Caminé a su lado por el sendero del jardín del hospital, con la luz del sol filtrándose entre hojas rojas y doradas. Había olvidado lo bien que se siente el aire fresco, susurró, apretando mi mano. Una semana después le dieron el alta. Regresamos a nuestra casa de ladrillo a las afueras de Asheville, con Ethan siguiéndonos en su camioneta, ahora una parte permanente de nuestras vidas. La casa se sentía más llena, como si hubiera estado esperando esto. Ethan se volvió una presencia habitual. Él y James se sentaban en el porche por las tardes, compartiendo historias, los recuerdos fragmentados de James en hogares de acogida, los relatos de Ethan sobre su madre y los hermanos que James nunca conoció. Una noche, Ethan le dio a James una navaja de bolsillo gastada con las iniciales de su padre grabadas. Es todo lo que tengo de él, dijo Ethan. Quiero que la tengas tú. James la sostuvo, con lágrimas cayendo en silencio. La comunidad de Willow Creek envió tarjetas, oraciones e incluso tartas caseras cuando escucharon la historia. Desconocidos escribieron, la familia lo es todo, abrázalos fuerte. Su amabilidad me recordó que la bondad persiste incluso en tiempos oscuros. Pasaron los meses y James se fue fortaleciendo. Su cabello se volvió más grueso, su risa regresó y volvió a trabajar en el garaje, más despacio, pero con la misma chispa.
Una noche me llevó al porche, donde una nueva mecedora, meticulosamente fabricada, nos esperaba. Para ti, dijo. Me senté, con las lágrimas nublando mi visión mientras me mecía. El crujido de las sillas es un consuelo familiar. Ethan se unió a nuestras tradiciones. Las cenas de los domingos se volvieron animadas, llenas de risas y gratitud. A veces sorprendía a James y Ethan intercambiando medias sonrisas, aún asombrados por su vínculo. Una tarde dorada de otoño, caminamos por un camino bordeado de árboles cerca de Willow Creek, tomados de la mano, viendo las hojas bailar con la brisa. Ethan iba delante, llevando a la hija de su amigo sobre los hombros. Riendo, James apretó mi mano. Solía pensar que ser huérfano significaba que siempre estaría solo. Estaba equivocado. Te tengo a ti y ahora a él. Sonreí, dejando que la verdad se asentara en lo más profundo de mí. La familia no siempre es de sangre, James, pero a veces sí lo es, y es hermoso. Esa noche, alrededor de una fogata detrás de la casa de Ethan, con las llamas proyectando un resplandor cálido, sentí una certeza tranquila. La vida nos había roto, pero nos había reconstruido de formas que nunca imaginamos. Me apoyé en el hombro de James, escuchando a Ethan contar una historia sobre su antiguo vecindario, y pensé, esto es sanar. Nuestra historia comenzó en la desesperación, pero terminó con familia, segundas oportunidades, un hermano encontrado y una vida renovada. Mientras cerraba los ojos, con el fuego crepitando y la mano de James en la mía, me doy cuenta de que la vida te da lo que necesitas justo cuando la esperanza parece perdida.